Proxy Explorer, como OpenCPN. Hay mucho software de navegación gratuita que, que son más engorrosos de usarlos. Navionic, digamos, es más intuitivo, es más fácil. Eh, Cuando nosotros queremos instalar Navionic para ir a navegar a algún lado, lo ideal sería, que después le voy a explicar, es usar la página de internet para ubicarse en el lugar, para poder desarrollar toda la investigación que quieran hacer antes del viaje. Luego, bueno, se entra a Play Store, que es la pantalla que estamos mostrando. Navionic tiene una versión gratuita, que sería la segunda a la derecha que aparece en la pantalla ahora. Esta versión nos permite usar Navionic por 15 días con sus funciones limitadas. Las funciones limitadas vienen respecto a la posibilidad de grabar rutas pero no es necesario tener muchos puntos en una ruta si vamos a ir a pasear de algún lado. Así que es un poquito más de trabajo, pero lo podemos hacer. De última, lo que hace Navionic es separar el mundo por continentes, donde te ofrece un paquete por un año, por ejemplo, Caribe y Sudamérica por $60, Europa por $38, Asia y África por $38, y así cada continente. Entonces yo puedo, cuando decido viajar, a ir viendo los mapas de la zona. Es una herramienta muy intuitiva, ¿sí? Funciona también en un celular bajo Android. En los iPhone hay algún problema de ubicación o los iPhone que hay que asegurarse bien que tengan la función de GPS el aparato, porque anteriormente iPhone usaba la ubicación de la posición del aparato del teléfono por intermedio de la de red celular. Entonces, si no tenemos señal de celular, vamos a perder la ubicación. Bueno, instalamos la aplicación. Esa aplicación va a quedar un icono en la pantalla del escritorio. Cualquier celular que tenga Android lo puede manejar, el GPS incorporado. Una vez que instalamos, hacemos doble clic, va a decir este mensaje, le damos OK, entra a una pantalla de un mapa base con líneas básicas de la situación, digamos, en el mundo donde nos ubicamos. Si ustedes ven, me aparece en Córdoba ahora mi posición, ¿sí? ¿Dónde estaría mi barco? A la derecha, en la zona de Uruguay, ven unas zonas blancas, que son cartas que yo he bajado, que ya les voy a explicar cómo es, porque si nos quedamos sin señal de celular, o sin internet en el celular, no vamos a poder ver las cartas. Entonces la idea es que uno, antes de salir a navegar a la zona que ha comprado el paquete, baje las cartas a su teléfono. Entonces tengas o no tengas señal de celular o de datos, vas a tener las cartas para poder navegar. Bueno, yo le voy a empezar a describir más o menos los menús y la pantalla de este programa. Este programa fue diseñado para los software de los plotters Raymarine. Crea una conexión y una exportación e importación de datos importante, muy fácil de vincularlos, porque
lo considero a Navionics una herramienta muy poderosa, ya que en el caso que nosotros vamos a un barco que tiene un software de una marca, un GPS distinto a otro al que no estamos habituados, nosotros tenemos nuestro poder, nuestro sistema de ubicación en el globo. Entonces, eh, sería secundario si el barco no tuviera GPS. Con aviones, digamos, logramos una precisión bastante aceptable. Bueno, el menú de esta pantalla que estamos viendo ahora, tenemos un zoom en la derecha, arriba, que hay un más y un menos. Ahí podemos regular la escala de la pantalla. La escala la va a decir en la parte inferior a la derecha, donde dice 300 millas náuticas en este momento. Eh, Luego hay una lupa donde yo puedo buscar restaurantes, marinas, combustible, donde hay mareógrafo, me da una serie de información de las zonas donde yo voy a navegar. Luego hay una cámara de fotos, que mientras yo estoy usando un avión, puedo aplicar esa opción y me va a sacar fotos y me va a posicionar esa foto dentro de mi mapa. Entonces voy a saber dónde estuve, en qué momento y dónde saqué la foto. Luego abajo, a la izquierda, hay un símbolo de Navionics, donde me dice la versión del Navionics que es, una información muy baja. Luego a la derecha tengo un compás que me va a servir, ya le voy a explicar por qué, para medir distancias y rumbos básicos. Por ejemplo, si yo quiero ir de Buenos Aires a Colonia, aplico ese compás y me va a dar una distancia estimada entre Colonia y Buenos Aires, me va a marcar un rumbo y después tengo, por supuesto, que ver si no hay ningún obstáculo en el camino. Pero más o menos me va a dar la idea de qué distancia tengo y de acuerdo a mi barco, en cuánto tiempo lo voy a recorrer. A la izquierda hay una flechita que es para cambiar el tipo de cursor donde se encuentra mi barco. En este caso está puesto este cursor que tiene una línea larga, roja, donde me pone el curso arriba, se llama. Ya lo vamos a explicar después, pero para mí el más práctico en este sentido, porque lo puedo pegar más a mi ruta o mi waypoint cuando yo hice la carta. Abajo tenemos unos botones de menú, donde están todas las configuraciones del programa, que ya vamos a ver. El inicio es un botón que me va a empezar a grabar mi recorrido sobre el fondo, aparte de la ruta que yo he diseñado, y el de ruta, donde yo voy a guardar mi ruta eh, prediseñada para el viaje que quiero hacer, o la pierna, o a dónde quiero ir. Luego voy haciendo más zoom sobre la imagen y ya empiezo a notar algunos sondajes, algunas localidades costeras, y entro a este menú, donde están los trazados, las rutas que yo hice. Los trazados son los que, apretando el botón inicio, yo voy a grabar mi recorrido sobre la carta. Y las rutas, en este caso, por ejemplo, hay 8 rutas grabadas, rutas que se han diseñado para distintos destinos, ¿no? Lo más importante de esta parte del programa es que la opción que figura abajo, que dice descargando mapa, que ahora lo pasamos a explicar, son los que yo le hago hincapié en que antes de viajar seleccionen el área con este rectángulo que aparece. Pueden modificar las aristas
de los vértices de este rectángulo y seleccionar el área de las cartas a guardar. Entonces, después, si no tenemos señal de celular, vamos a tener nuestras cartas, que es lo más importante en este sentido. Seleccionan el área, aprietan el botón verde de descargar mapas y lo van a poder bajar y ya queda grabado en el celular. Así que vamos, bueno, acá hay otro detalle. Esta es una parte del Paraná superior, donde se muestran los canales, las boyas. Puedo ir seleccionando el área que yo quiera, donde me conviene agarrar áreas que sean azules y no amarillas. Entonces puedo seleccionar en varias partes para no seleccionar tantas áreas amarillas, para que no sea tan grande. Pero tenemos un detalle muy adecuado para el uso de los celulares que nosotros le vamos a dar. Luego, hay opciones de tiempo y marea, y vamos a ir ahora a la parte de configuración de mapa que me muestra, lo que yo les decía antes, una línea base. Si ustedes ven el mapa de la parte inferior, son líneas generales, básicos, donde me dice que me va a poner el norte arriba, el cabeza arriba de la pantalla o el curso arriba. Yo elijo la opción que a mí me parezca que más me es útil. En las opciones de mapa, con el mapa básico ya sobra, con la opción satélite que aparece arriba, que les voy a mostrar ahora. Este es el mapa ya con un zoom básico, pero un zoom más agrandado. Me muestra parcelas de tierra, que en algún caso pues, me puede servir o no. Cuando bajo los mapas, baja todo. Después yo elijo la opción que quiero que me muestre. Mientras mientras menos cosas le carga el mapa, más rápido va a ser el aparato para mostrármela. Parcela da unas líneas generales de las localidades, va cambiando digamos, la visión de los mapas, nada más. Bueno, luego volvemos a la parte básica. En este caso yo hice este PowerPoint en Córdoba, así que estoy en Córdoba. Ahí me muestra diferentes cursores para el triangulito rojo que sería mi barco. Ahí me marca el norte arriba, ahí me va a marcar cabeza arriba y acá me va a marcar el rumbo arriba. Esta línea para mí es muy útil, como le decía antes, porque la puedo proyectar en el largo de mi pantalla. Esa línea roja va a estar a lo largo de toda mi pantalla cuando yo pongo una ruta. Vamos a ir a otro menú. Una recorrida para que se habitúen. Después lo van a empezar a usar como el WhatsApp, digamos, con una familiaridad más espontánea, más. Vamos a ir a la configuración, la ruedita esa dentada que estaba en el menú anterior. Y esta parte se colocan las unidades, los parámetros del barco, que son muy importantes a la hora de hacer una ruta en forma automática. Y tenemos abajo, lo más importante de este menú es la pantalla encendida. Si nosotros hacemos un tilde ahí, cuando entra en Avionics, y nosotros al teléfono lo fijamos en algún lugar del barco, la pantalla se va a encontrar permanentemente encendida y vamos a estar mirando la carta constantemente, nuestra posición, y vamos a poder hacer zoom a esa carta para ver cuáles son los objetos o todas las situaciones que se nos pueden presentar en nuestro entorno. En las unidades, puedo elegir las unidades de distancia, como lo voy a
a medir con lo que más me convenga a mí, en este caso kilómetros, millas náuticas o millas terrestres. Voy a elegir, por ejemplo, en este caso millas náuticas. La profundidad si la voy a manejar en metros, en pies o en brazas. El combustible si lo voy a manejar en litros, en galones. La velocidad si va a ser en kilómetros por hora, si va a ser en nudos. La temperatura en grados Celsius o Fahrenheit y los kilómetros la velocidad del viento en kilómetros, nudos o millas por hora. Yo voy a setear a las medidas que más me siento habituado. Luego voy a ir a parámetros del barco, donde puedo poner los rasgos generales del barco, si un barco motor, a vela o de remo, su eslora, su manga, su calado, su velocidad crucero, el consumo de combustible por hora, más que todo el calado, la velocidad crucero y el consumo de combustible, tiene que ser un dato muy cierto, porque en aviones cuando genere una ruta automática, va a tomar el calado del barco, va a trazar una ruta y va a estar limitado por esta profundidad de calado. La velocidad crucero lo que me va a dar es la cantidad de horas de navegación que yo voy a tener en esa ruta, y de acuerdo al motor que tenga, si en el caso que fuera todo a motor, voy a tener un consumo de combustible promedio, en este caso de 3 litros hora, que lo va a multiplicar por la cantidad de horas y millas navegadas, y me va a dar un consumo estimado de combustible que voy a necesitar. Cuando voy seteando estos valores, me da este menú, este teclado, donde elijo si es en metros, en pies. Hay muchas opciones para cargar estos datos. Luego, volvemos al menú anterior. Podemos ir al menú de marea y tiempo. Pero por lo general, cuando yo ya empiezo a avanzar sobre una carta, me aparecen estos iconos rojitos, medio llenos, y un cursor en cruz que se encuentra sobre ese icono rojo que ustedes ven, ese es un mareógrafo, por ejemplo. Entonces, si en la parte de arriba me dice que está en baja, que la plea fue de 0,80 y que está en 0,70 en este momento, a la izquierda puedo aplicar el icono del tiempo para saber el pronóstico meteorológico. El pronóstico meteorológico trabaja sí o sí con una conexión de datos, de Wi-Fi o de datos de celular. En el caso que ya no tengamos más señal, no lo vamos a tener. Y en el signo de pregunta, puedo investigar de qué se trata este mareógrafo. Me dice que ese mareógrafo, ese día, miércoles 13 de septiembre, a tal hora, tiene una cierta altura la marea, ¿sí? Me va a dar detalles de cuándo se produce la marea, ahí estoy avanzando en el tiempo, ¿sí? Cuándo se va a producir la pleamar o empieza a bajar cuando ya está en bajante, para ese mareógrafo en ese día, pero no tiene en cuenta la marea meteorológica del momento, en este caso en el Río de la Plata, por ejemplo. Pero me va a dar un dato muy cierto de cuándo se produce la plea y la baja mar en ese día. Así hay varios mareógrafos, por ejemplo, en la zona del Río de la Plata, hay varios instalados, puedo consultarlos, una especie de tabla de mareas. Bueno, acá estamos situados en el puerto de Colonia, donde se ve el detalle de la carta, donde se ve la baliza de Santa Rita, donde se ven los sondajes, el mareógrafo de Colonia. El icono que aparece un velerito rosa que es un puerto. El icono que tiene el círculo blanco con la línea blanca en el medio es
una toma de agua potable, y ustedes ven abajo, a la izquierda, hay unas copitas, es que hay algún restaurante, algún bar. Hay un icono también que identifica las prefecturas que hay en la zona. Entonces, para que ustedes vean la escala, en esto son 300 pies, 300 pies, una escala muy chica. Puedo obtener un detalle aún más chico que esto todavía, para usarlo de cuarterón, digamos. Me va a dar la posibilidad, y en este contexto va a aparecer mi barco en el triangulito rojo que en este momento no está, ¿no? Acá tengo, como le explicaba, más detalle, los sondajes promedio. Vamos a ir a la otra. Acá lo mismo. Acá yo quiero saber algún icono que esté en esta carta. Me voy a posicionar arrastrando esta cruz hasta lo que yo quiero averiguar, y le voy a preguntar qué es, y me va a decir que es un mareógrafo, que es tal hora, que es tal día, que voy a tener la plea, ahora está en baja mar, que voy a tener la plea a tal hora de ese día o del otro, lo que corresponda. Me va a ir marcando distintas cosas. Acá tengo detalles, por ejemplo, de la Isla Farallón, que está ahí cerca de Colonia, donde me indica el faro, me indica lo amarillo, me indica tierra. Todas esas X rojas y negras son peligros aislados, son piedras que le puedo llegar a pegar. Me da un dato de un barco hundido completamente en este sector, y otro que aparecen restos arriba. Bueno, son los iconos de la carta normal. En el caso del farallón, por ejemplo, yo quiero tener más datos de ese faro. Voy, me posiciono con este cursor, averiguo con el signo de pregunta y me da la posición del faro. Arriba, si quiero más detalle, aprieto donde dice faro farallón abajo, donde está la baliza directamente, y me va a decir que es un faro que tiene un destello flash, dos destellos blancos cada 10 segundos, y que su alcance nocturno es de 8,4 millas. Entonces voy a tener toda la información sobre el icono que yo quiera superponerme arriba para averiguar de qué se trata. Acá selecciono una parte de la carta en el medio del río, por ejemplo, ya con detalle. Lo mismo puedo hacer con un peligro aislado, sobre este barco Luis, por ejemplo. Nuevamente voy al signo de pregunta, al Luis, me da la posición, perdón, y me dice que es una boya, que es negra, roja y negra, con dos destellos, ¿sí? Con un periodo de 8 segundos, marca de tope negra, y la forma dos esferas en el tope. Me está indicando que un peligro aislado, y así puedo ir a los restos de este naufragio, por ejemplo, preguntarle qué es, lo mismo, me da la posición, averiguo más datos, me dice restos peligrosos, siempre bajo el agua, sumergidos. Bueno, luego volvemos al menú de mapa, al menú principal. Acá entramos a la parte de pronóstico. Me va a dar el pronóstico de acuerdo a la ciudad más cerca de mi posición, porque va a activar el celular va a activar su ubicación para poder realmente saber dónde está. Bueno, acá puedo entrar a corriente, a mareas, abajo, si ustedes lo ven en el menú, puedo tener más información, a qué hora se pone el sol, datos meteorológicos.
Acá tengo por ejemplo, en el Paraná arriba, un sector de la carta que quiero investigar. Ahí tengo detalles de los canales, por ejemplo. Me va a dar el canal principal, los beriles, los obstáculos, el kilómetro de las boyas. ¿Sí? Puedo tener una información súper detallada, sondaje, de acuerdo al zoom que realice y a qué estoy en contra. Luego, vamos a ir al botón de ruta, que está a la izquierda, donde en Avionics me da la posibilidad de de buscar una ruta hecha, de hacerla de forma automática o de forma manual. Para hacerla de forma automática, recuerde que tiene que tener grabados los parámetros del barco para que pueda realizar esa ruta. En la versión gratis, por decirlo así, esta ruta automática no está habilitada, va a tener que ser manual. Yo recomiendo primero hacer una automática marcando los puntos de inicio y final de la ruta, luego te pasas a manual y retocas tu ruta a tu gusto. Pero ya la automática te va a dar una ruta bastante certera y va a tratar de esquivar todos los peligros aislados y las profundidades que no nos son buenas. Una vez que tenemos, ya les voy a enseñar cómo crear estos puntos. Por ejemplo, acá yo tracé una ruta donde el punto azul abajo a la derecha es el punto de inicio. Creé un punto intermedio que voy a estar ingresando al canal. Y luego, al final, un punto que, que es el punto de finalización. Le pongo ir y me va a seguir esa ruta, va a tratar de seguir esa ruta, o yo tengo que tratar de seguir esa ruta, me la va a ir marcando. Lo que me da arriba, por ejemplo, y me dice la distancia que más o menos tiene que recorrer para llegar del punto de inicio al final, cuánto voy a demorar de acuerdo a mi velocidad crucero, y si voy a motor, cuánto combustible voy a gastar. Vamos a seguir con la siguiente pantalla. Acá vamos a ir a otra ruta, a los trazados. Acá tengo una ruta, por ejemplo, de una isla de Angra do Rei, donde está el inicio, hay 3 puntos intermedios y el final. Me da los datos acá, como me toma Córdoba, me sale que está a 1200 millas, es imposible. Entonces, eh, me va a dar la distancia de mi posición al punto 1, la velocidad que estoy desarrollando en este momento en esa ruta, y cuál es la distancia entre el punto de inicio y el punto final. Como ven acá, está interviniendo en el primer tramo, que está más azul que el resto. ¿Sí? Luego, como yo apreté el botón inicio, cuando recorrí ese tramo, me hizo una línea amarilla donde yo traté de seguir esa ruta, y eso se llama un trazado. Me va a dar datos de qué distancia recorrí, exactamente mi rumbo sobre el fondo, mi velocidad. Puedo sacar un montón de datos a cada momento de esa situación. Luego, acá yo les muestro, por ejemplo, un trazado de la isla de Paquetá, que algunos la conocen, donde en el rulo superior, acá, se tiró el ancla y luego se dejó derivar el barco por las bolas y se fondió en este punto, hasta que se cortó. Para que ustedes vean el grado de precisión que tiene esto, de este punto de la izquierda hasta acá habrá unos 80 metros, y de la costa al primer rulo debe haber unos 50.
más de eso no, pero logramos una muy buena precisión del GPS en esta carta. Bueno, vamos a ir a la pantalla siguiente. Cuando vamos a la opción del menú en rutas, yo esas rutas grabadas y esos puntos que yo creé y mi rumbo sobre el fondo, que son los trazados, los puedo exportar en un archivo GPX. Este archivo GPX es compatible con los software de Raymarine, con los plotter Garmin, Raymarine, como le volví a decir. Lo puedo editar en programas que manejen esta extensión, por ejemplo el Map Source. Puedo tener una ruta que hice en algún momento recomendable para alguien que vaya y le puedo compartir esa ruta para que no tenga inconveniente en el viaje o para que él la evalúe si mi ruta eh, y mi rumbo sobre el fondo durante ese viaje que a mí me fue bien, digamos, al otro le puede servir o no, lo puede evaluar el que vaya después. Bueno, después, si ustedes van a un navegador como Google, hay una página que se llama Navionics Web, donde entrando en la página principal de Navionics, puedo ir a esto, voy a ir a esta página, ¿sí? Que ven en pantalla. Arriba hay una función que se llama Chart View, ver cartas, ¿sí? Y vamos a ir ahí, y ahí me va a aparecer el Navionics en plataforma web, con todo el mundo, gratis para todos, donde yo, como ustedes ven un menú abajo que dice ruta y menú, pero no dice inicio, o sea, una versión gratuita. Voy a tener los mismos detalles, voy a poder averiguar las mismas cosas, pero me va a permitir familiarizarme con el software. Ahora le voy a explicar, bueno, acá estamos viendo más detalles de la carta. Acá tenemos el Río de la Plata, por ejemplo, con los canales, con todos los peligros aislados que tiene, ¿sí? Y ahora lo voy a llevar, si me permiten un segundo, este, mm, lo voy a llevar a esa página donde vamos a intentar, acá estoy en la página, esta es mi página en mi computadora, mi explorador con la página, donde yo puedo, por ejemplo, ir a Grecia, que fue el último viaje que hicieron las chicas del ACT. Voy a ir moviéndolo despacio para que, donde voy a ver eh, toda la geografía del lugar, los andajes, los detalles, las boyas, los canales. A medida que voy agrandando, voy a tener más detalles. Por ejemplo, ¿sí? Puedo ir a la parte de la lupita acá a la izquierda, si lo pueden seguir, y puedo buscar capitanía de puerto, marinas, amarradero, estación de combustible. Por ejemplo, estación de combustible, lo aplico y me va a marcar con surtidores, por ejemplo, donde hay lugares para cargar combustible en esta zona. Un ejemplo, ¿no? Si quiero marinas, me va a cargar las marinas. Acá están las marinas, todos en círculo, con los barquitos, los detalles, la línea de visión de faros.
Así que ahora les voy a enseñar a hacer una ruta. Por ejemplo, vamos a ir a Cerro de acá. Voy a ir a ruta. Voy a crear una manual o una automática, por ejemplo, de este punto. Presiono el mouse en un punto y me tiene que crear ese punto azul. Y que quiero de venir acá, por ejemplo. A ver. Ahí está. Ahí me creó una línea. La automática ven que hace una línea directa, la está calculando en este momento, y va a aplicar una ruta y me hace pasar por el medio de estas dos islas. Todo tiene que ver con los datos del barco que he colocado para que me haga esta ruta. En el caso de hacerla eh, automática, yo recomendaría controlarla, a ver si en su recorrido no hay ningún obstáculo que me pueda interferir. Pero, por ejemplo, una ruta manual, creo el punto de inicio donde estábamos antes, le puedo crear un punto final, donde iba a ser el punto final. A ver. Ahí me creo el punto final. Y después, sobre esta línea que me generó entre los dos puntos, le puedo ir sumando puntos intermedios, cambio de rumbo para nosotros, ¿sí? Puedo pasar por otro punto de otra isla si quiero. Entonces voy armando mi ruta y me va a dar a la izquierda de la pantalla, si lo pueden ver, me va a dar la distancia entre puntos y puntos, entre el inicio y el primero, entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, qué distancia hay entre cada punto, a mi velocidad promedio cuánto voy a demorar y cuál va a ser mi tiempo total y mi distancia total a recorrer. Así que bueno, estoy con esto, vamos a cancelar esto, puedo ir a ver otro lugar que nos interese, para que vean el detalle que tiene este software. Podemos ir al Río de la Plata, por ejemplo, como ya vimos. Voy buscando. Y ahí tengo, y puedo hacer exactamente lo mismo, de crear una ruta, por ejemplo, vamos a crear una ruta manual. Yo sé que estoy en el Club de Olivos, voy a crear mi ruta acá, el inicio, que voy a tener que ir al Paso de Unen para poder ir a Colonia, un ejemplo. Y me va a crear este punto que es el final. Entonces lo voy a separar, lo llevo a otra parte de la pantalla y voy agregando el punto 1. Ahora vamos a ir por la unen A, agrego otro punto, donde voy a poder dibujar mi ruta perfecta, por decirlo de alguna manera. Voy a ir viendo que no haya ningún peligro aislado. Y voy a ver por dónde pasa en este caso, voy a pasar por acá arriba, pero puedo entrar por el sur o por el norte, Colonia, depende del calado del barco. Acá le voy a pegar a esta isla, entonces le voy a sumar un punto. Ahí sumo un punto. Lo pincho y lo arrastro. En el caso de, si quiero eliminar un punto, cambio, me posiciono sobre el punto que quiero eliminar, lo pico una vez y me aparece un cartelito rojo. Dice borrar este punto. Aplico sobre el clic sobre el cartelito y me va a desaparecer ese punto. Y así, esa ruta yo la puedo guardar y después la puedo usar o la puedo modificar esa ruta guardada. Así que bueno,
Es un software que nos da uno de los más, digamos, intuitivos para manejar. Me parece que es una buena opción. Nos permite investigar previamente como esta página. Así que vamos a volver a la charla. Así vamos a las preguntas que tengan. Bien, Adrián, Sí, perfecta señor. tu charla. Ya algunos han escrito en el chat sobre preguntas. A los Sí, efectos de no superponernos todos con los micrófonos, sí, sugiero que nos anotemos en el chat y vamos a ir dando micrófono a quien haga la pregunta. En este caso, perfecto. empezamos con Daniel Pérez, que tenía dos preguntas. Sí, cómo no. Daniel. Daniel Pérez. Bueno, pasamos a María Y Inés, había hecho un comentario sobre el Río de la Plata. María Inés, si vos querés ampliar. María Inés, tenés que habilitar tu micrófono. Sí, disculpen, lo tenía lejos. Igual era un chascarrillo, no fue ninguna consulta. Digo, o sea, si ves la carta del Río de la Plata comparada con Grecia, me parecía que era bastante más complicado, entonces hice un chiste nomás, no era una pregunta. bueno. Me queda muy claro lo que explicó Adrián. Continuamos con Paula Rivera. Paula, si querés habilitar tu micrófono. Santiago también tenía otra pregunta. Hola, ahí activé el micrófono. Bueno, Paula. Sí. Quería preguntar si todas las cartas se bajan a la mejor resolución o uno tiene que hacer zoom para que sea la mejor resolución. Porque eso pasa, por ejemplo, en el Google Maps, que uno tiene que tratar de hacer zoom para tener la mejor resolución en el mapa que baja. Sí, el mismo procedimiento que usa en Google Maps, o sea, mientras más zoom haces, por supuesto tiene un límite, más detalle vas a tener. Lo importante es que descargues los mapas antes de ir a navegar de la zona a navegar. Eso es lo más importante. Después, la escala la manejas vos de acuerdo a tu barco, a tu ruta y a todos los objetos, generalmente con un zoom exagerado, digamos. Podés ir navegando y vas a ir viendo tu barco y la ruta y todos los objetos, todos los peligros que tenés al costado. Ahí está entrando nuevamente Daniel Pérez. Mientras tanto, Santiago tenía una pregunta. Santiago. Daniel, no sé si quiere entrar a preguntar Daniel Pérez, la que tenía. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, Santiago, escucha ¿cómo ahí? andas? Sí, señor. ¿Cómo andás, Adrián? Che, muy Bien, lindo todo, querido. ¿eh? Yo te quería preguntar si se puede vincular con el piloto automático este programa con el celu. ¿O no? No, vos lo que podés hacer es, si vos tenés un software, digamos un plotter Garmin o un plotter Raymarine, lo que podés hacer es hacer la ruta en el celular, exportarla o copiarla en tu plotter y el plotter va a ser el que te controla El piloto automático. el piloto automático. Exacto. Vos podés cargar tu ruta en tu plotter si no querés usar el teléfono. Claro. Lo que pasa es que uno por ahí cae un barco que alquila o algo y no lo conoce al plotter que tiene ese barco
Y me parece una herramienta bárbara para ir a navegar por todos lados y no tener que aprender a manejar un plotter nuevo por una semana que vas a alquilar el barco. Me parece que ese es el objeto. De todo- Gracias, Abrazo. no, de nada. De todo modo, el piloto automático vos lo podés manejar en forma manual. Vos podés ponerle un rumbo y lo fijas en ese rumbo y va a tratar de seguirlo. Claro, sí. ¿Sí? ¿Puedo hacer un comentario, Gracias, Adrián. Adrián? Sí, con todo gusto, por favor. Yo creo que una de las cosas más importantes de Navionic es la posibilidad que cualquiera, todos tenemos un celular en el bolsillo. Sí, Casi todos los celulares tienen GPS incorporado, es una herramienta baratísima a lo Sí. que es cualquier, cualquier otro sistema de navegación, es lo más barato y en una tripulación podemos ir con varios con un sistema de navegación, cosa que Sí. como seguridad es muy bueno. Eso me parece lo más destacable de Navionic. Y te pone la facilidad para manejarlo, ¿no? O sea, es muy intuitivo todo. Así que, Sí. pero otro GPS, qué sé yo, un GPS Garmin, a ver, como el que tiene Sergio, vos, Sergio Menakowski, me acuerdo que vos tenías uno, y son duros, digamos, duros para entender, duros para ver, son mucho más difíciles. Estos otros son mucho más intuitivos. ¿No te parece? Sí, por supuesto, Daniel, estoy de acuerdo con vos. La idea es, eh, bueno, renegar menos y más barato. Bueno, hay un comentario de Seba, decía, excelente tu charla. No, a ver. Y María Inés tenía una pregunta. Sí, Adri, la pregunta es si las cartas, hay cartas que son gratis o son trabajar. No, mira, te explico cómo se maneja. Vos tenés digamos, el mundo dividido en varios continentes, vos elegís qué continente vas a ir y lo pagas. Si no lo pagas, o sea, si lo pagas, lo tenés un año gratis a las cartas que vos quieras y las actualizaciones de cartas que vos quieras durante ese año y la podés renovar. Si no lo pagas y vos vas a otro lado, podés usar una versión limitada, gratuita, que es la que yo te explicaba, donde vos te habilitan 15 días gratis. Sí. Entonces, para que ustedes no consuman esos 15 días gratis, les recomiendo, digamos, entrar a la página esta de internet que le di, que pueden practicar, hacer sus rutas. Entonces ya se van familiarizando con el entorno del equipo, de los mapas, de las cartas, cómo se maneja, cómo se crean las rutas. Van practicando, digamos, hasta poder, digamos... No te había entendido era de que en la versión gratis se venía con cartas también. Yo pensé No, que las cartas las tenés, las cartas tenés las dos versiones. Lo que pasa es que a los 15 días se te inhabilita el GPS. Y No nosotros tenés carta. fuimos a Angra, ¿qué usamos? ¿Una paga o una gratis? No, cuando yo fui, yo en ese momento lo pagaba. Pero podéis con una gratis. Es más, Daniel Bolo y creo que Sergio y después Manuel Cabrera y creo que otros más que les expliqué para que vayan. Sí, pero Han usado la gratuita directamente, no, no claro, tenés tanta limitación. quiero aclarar algo, Adrián. Sí, Cuando vos por lo favor. bajaste una vez en un celular o en una tablet, ya queda registrado el IP de esa máquina, entonces no lo podés volver a bajar gratis. Claro, es por única vez. O sea, Es por única vez, un solo continente o una zona de lo que vos quieras. Cuando ya querés la segunda, ya tenés que pagar obvio. la misma zona u otra. Te lo dejan probar para que no gastes esos 15 días, digamos. Es que uses la versión PC. Usé la versión PC, qué sé yo, viaja, lo instala un día antes, te bajas las cartas y te va. Esa es la idea. Está bárbaro. De todas maneras, para agregar un comentario sobre la parte de cartas pagas,
Yo estuve averiguando para comprar la carta de Grecia, que realmente no era tanto, decía de que esa carta en realidad se puede compartir desde varios dispositivos. Eso permitiría en principio, y va como pregunta Adrián, Sí. si uno compra una carta, 2 o 3 celulares o los 6 del barco la pueden usar. ¿Con una sola licencia de Navionic? Sí, correcto, con una sola. No, lo que vos podés, porque o sea, vos cuando te registras con tu equipo, por ejemplo, que vos sí podés instalarlo en tu PC, en tu tablet, en 2 teléfonos que sean tuyos, que correspondan a un mismo email, ¿sí? Porque vos tenés que registrar un email y ahí queda registrado el número del equipo. Yo lo puedo instalar si yo tengo 3 teléfonos, lo puedo instalar en los 3 teléfonos que son míos. Si el teléfono ya es de otro, lo puedo instalar, pero le tengo que truchar la dirección, por lo menos en el momento de la instalación. Después no voy a tener la posibilidad de actualizarlo. ¿Me explico? Sí, Podemos sí. comprar uno entre varios, podemos comprar una licencia entre varios, instalarlo en varios aparatos, siempre con un mismo mail. Y después que lo instalamos, uno va a quedar con posibilidad de 1 o 2 de lo que correspondan a ese mail que uno presentó, que registró, y los otros aparatos no van a tener posibilidad de actualizarse. Ok. Paula Rivera tenía otra pregunta. ¿Hola? Paula, si Sí, podés... quería saber si las cartas te aparecían las rutas de los ferries o las rutas comerciales. Sí, te aparecen las cartas tal cual como las ves en papel. Ok. Los mismos detalles y más, las mismas cartas, y si no, vas buscando más detalles, ¿me entendés? De dónde están las marinas, dónde están los puertos, dónde están las rutas. Te aparece todo igual que una carta de papel. Ok. ¿Cómo Daniel no? Polo. Sí, Adrián, no, era el tema, medio lo contestaste recién con la instalación, con respecto a las versiones, si eran distintas para tablet, para notebook y para teléfono. Y en este caso, bueno, como decías vos, se puede instalar en varios dispositivos de uno mientras sea el mismo correo, así que estaría Perfecto. contestada. Lo que pasa es que me confundió a mí, últimamente he usado justamente la versión gratuita, pero hay una que se está como discontinuando, creo que es la Navionic Walking o algo por el estilo, y que recomiendan instalar otra. No sé si te pasó a vos de ver las dos opciones, las dos versiones. No, Daniel, mira, las 2 versiones esas, sé que Manuel Cabrera en octubre del año pasado, por ejemplo, instaló la que sale primero y no le funcionó. Y tuvo que instalar la segunda opción que te aparece en el Play Store. Pero no tuvo inconveniente, digamos, para poder procesar la instalación, ¿no? Yo pienso que con 2 o 3 dispositivos que uno tenga, ya, si viaja, ya está, no te hace falta más en un barco, ¿no? Bien, hay comentarios de Jorge Eduardo del Boca. Excelente la charla. Felicitaciones, Adrián. De Daniel, muy buena la charla. Gracias, Adrián. Y no sé si Daniel Pérez entraste de nuevo y querés hacer tus preguntas. Sí, sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, Sí, se escucha bien. Tuve problema con Wi-Fi y lo tuve que conectar con el Wi-Fi del teléfono directamente. No, había dos preguntas. Una, cuando estaba Adrián configurando
el Navionics, que estaba cargando los datos del barco. Ahí había una ventanita que decía ahora se me La fue. profundidad del sonar. Exacta, del ¿La sonar, qué? exactamente. La profundidad del sonar, que decía 0,3 metros. ¿Qué, eso es la sensibilidad del sonar o a qué se refiere? No, esto está referido, te comento, como es compatible con los software de Raymarine, tiene los datos y todas las practicidad para que vos puedas copiar o ir al plotter o del plotter al teléfono vía Wi-Fi o vía tarjeta de memoria o algo que vos puedes exportar de esa comunicación. Pero en realidad es para el uso cuando vos tenés un plotter con sonar instalado. No es que tenés sonar en el teléfono, no. No, está bien, supongo que, pero ese valor 0,3, ¿a qué se refiere? No lo tengo presente, a ver si lo busco Para mí tiene que ser la diferencia que hay entre el sonar y el nivel del agua, o sea, qué profundidad tenés el sonar, porque en función del calado después te calcula la distancia. Claro, sí. Debe ser un seteo que hay que... Yo como no conozco de sonar, ¿viste? No... Pero está bien, debe ser alguna especie de seteo o algo así. Sí, la verdad es una pregunta muy específica que no te la puedo responder porque no es el uso que le damos nosotros a esto, ¿me entendés? Che, Adrián, como ha sido bien claro en todo, ¿viste? Sí. Entonces quedan esas cosas que... Pero no, y la segunda pregunta, cuando vos estabas ahí hablando de las mareas, que te decían las horas, Sí. ¿las horas son locales, UTC, eso hay que cargarlo? No, es la hora del teléfono. La hora que tenés en el teléfono. La hora que tenés el teléfono. Y la zona donde está configurado tu teléfono. Sí, está bien. ¿Está porque bien? el GPS Garmin, viste, te da la hora universal, y vos si la querés referir a la hora local, le tenés que poner +3, -2, depende, pero exacto. Si es la hora del teléfono, está claro, es la hora que... Claro, el teléfono corrige por red, viste que la red de celular le da la información de qué hora y en qué uso está. ¿Y en qué día? Sí, está. Listo, Adrián, gracias. No, por favor. Ahí María Inés Puebla hizo una aclaración a raíz de la pregunta que creo que fue de Daniel. Dice, sí, como dijo Daniel Bolo, se discontinuó la primera versión. A su vez, sí. Sergio Mayorano hace un comentario, excelente los detalles y muy interesante la charla. Muchas gracias, Adrián. Diego López, excelente, Adrián, muy claro, conceptualmente, gracias. Y Seba Boero tenía una pregunta. Adelante, Seba. Ahí está, ¿me escuchan? Sí, Seba. Escúchame, Adri, no sé si lo dijiste, sí. Pido disculpas, pero se me ocurrió preguntar. Navionics viene, por ejemplo, puede bajar para lagos del mundo. Entiendo que debe haber X cantidad de kilómetros cuadrados, por ejemplo, el lago Nahuel Huapi, me imagino que Navionics posiblemente está para el lago Nahuel Huapi, ¿no es cierto? Pero a lo mejor lagos más pequeños no estaría en la carta. ¿O cómo es eso? Mira, la verdad que habría que entrar, viste, a la carta web, digamos. No sé si podés silenciar el micrófono, Seba. Sí, ahora lo silencio. Dale. Mira, por ejemplo, yo he probado de entrar a la zona del lago San Roque y no me da ningún detalle, ¿sí? Yo primero, el Nahuel Huapi no sé, la verdad, pero podría entrar a la página web donde yo comenté que podés hacer tus prácticas, digamos,
y ahí fijarte si tiene algún detalle o no, porque si va en Nahuel Huapi y no tenés detalle, no te sirve para nada, ¿me entendés? Pienso que hay que estudiarlo un poquito, depende a la zona donde uno vaya a navegar, si realmente te sirve. Lo que sí siempre te va a servir es que vos tenés tu ubicación en el mundo con esto. En un mapa base, con detalle o sin detalle. Siempre te va a dar tu posición. Por ahí, si tenés una carta, por ejemplo, y lo usas como GPS y podés sacar tu posición dentro de la carta. Hay una parte ahí que te da, le hace doble clic al cursor donde está y te da las coordenadas de latitud y longitud para donde estás. Bárbaro, gracias. Yo diría que si quieren habilitar los micrófonos para los saludos finales, comentarios. Sí, gracias Realmente Adrián, muy buena la verdad. la charla, Adrián. Excelente, muy lindo, muy claro conceptualmente. Muchísimas gracias. Muy linda. Bueno, les agradezco. Muy bueno, Adrián, la verdad. Buenísimo. Bueno, Un aplauso. Gracias, Adri. Bueno, la idea mía es, digamos, que no se duerman, que aprovechen esto y que lo puedan practicar un poco, entonces el día que lo tengan que usar, lo puedan aprovechar realmente como es y que naveguen seguros. La verdad Adrián, que después... una pregunta referida a lo que preguntaban recién del Nahuel Huapi. Si bien la carta que no tiene nada, pero uno ahí podría pasar una ruta de acuerdo a lo que quisiera. Por ejemplo, el Nahuel Huapi me imagino que tiene muy pocos inconvenientes de navegación, de profundidad. Entonces se podría trazar una ruta en forma manual y seguirla. ¿Puede ser eso? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo que no tenés es detalle de los peligros aislados que tengas. Exacto, exacto. No, o de los muelles, no tenés ningún dato ni sondaje de referencia. Ahí estoy, por ejemplo, en el lago, en internet, por ejemplo, no tengo nada. Está bien. Me marca algunos puntos, pero ahí estoy entrando en internet. Le comparto la pantalla. A ver. Ahora el cachito. Está bien, pero la consulta era esa, que se puede construir una ruta si no tenemos los detalles en la zona donde vamos a navegar. Sí, por supuesto. Está bien, está bien. Ahí no sé si ven la pantalla de este es el Nahuel Huapi, por ejemplo. Y por más que haga zoom, no aparece ningún detalle. ¿Te das cuenta? Está bien. Es como que no está relevada, digamos. Pero sí me parece una línea base de tierra y agua, nada más. Y dentro de esta base yo puedo hacer algo. Está bien, está bien. Sí, ahora, ahora, de semejante charla, ¿cuándo vamos a poder organizar un viaje con este COVID-19 para poder aplicar todo lo que hemos aprendido? ¿Qué tema? Bueno, ¿sabes qué podemos hacer, Seba? Cuando se abra todo esto, hacemos un asado y la damos de vuelta. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría escuchar de vuelta la charla de María, que no lo pude escuchar. Bueno, bien, felicitaciones. Bueno. Sí, María, me la perdí. Párate el asado, Seba. Ningún problema. Nunca he tenido problema para pagar los asados. Bueno, un beso a todos. Me voy a jugar con Emilia. Chao. Bueno. Gracias. Chao. Muy buena tu charla. Felicitaciones, Adrián. Muy buena tu charla. Bueno, gracias, Norbert. Muy amable. Apareció el Norby por ahí, no lo vi. Chao, suerte. Gracias. Chao a todos. Excelente. Gracias. Chao, Adrián.
Y menos Mar también. Chao. Chao. Chao, Violeta. Chango. ¿Cómo andas, Chango? Bien, papá, bien, bien. Bueno, ¿aprendiste algo por lo menos? Sí, sí, sí. Hermoso, Rami, bueno. Gracias, Adrián. No, de nada, querido. Un abrazo. Chao, Hasta luego. suerte. Chao, papá. Chao. Abrazo, Adrián. Nos vemos.